Antes del descubrimiento de los rayos X, los diagnósticos se realizaban por medio de interrogatorio al paciente, la palpación y la auscultación. El tercer siglo a.C. comenzó una investigación sistemática de cadáveres por parte de médicos griegos en Alejandría, como Herófilo y Erasístrato. Galeno, un médico griego de Pérgamo, trató de sintetizar todo el conocimiento antiguo sobre anatomía. Laennec colocó el oído directamente sobre el pecho del paciente, como lo hacía Hipócrates. Sin embargo, esta técnica no era adecuada para la tarea, de modo que enrolló un papel en forma de cilindro y aplicó un extremo en el pecho del paciente y el otro en su oído. Ese fue el nacimiento del estetoscopio. Esto produjo la evolución de un nuevo conjunto de signos para diagnosticar enfermedades torácicas que permiten un tipo de anatomización en vida del paciente. La primera reorientación documentada de luz solar en el cuerpo humano se remonta al siglo XVI, donde comúnmente se cree que el ítalo-alemán Philipp Bossini fue el médico que visualizó por primera vez el interior del cuerpo de una manera novedosa en 1806. Su aparato denominado conductor de luz fue construido con una caja de metal diseñada para sostener una vela. El observador recibía la luz reflejada y la imagen del órgano explorado. En la cara posterior se adaptan según la cavidad diversos espéculos. Estos permitían inspeccionar oído, uretra, recto, vejiga femenina, cuello uterino, boca, fosas nasales o heridas. Bossini logró con los modestos medios disponibles a principios del siglo XIX demostrar al mundo médico el camino de la endoscopía. Los rayos incógnita fueron descubiertos por Wilhelm Conrad Röntgen el 8 de noviembre de 1895. Röntgen nació en el pueblo de Lennep, Alemania, el 27 de marzo de 1845. Su padre era un comerciante textil. En 1848, a sus 3 años, su familia, la cual era una familia acomodada, se mudó a Apeldoorn por motivos políticos. La idea que tenía su padre era que al finalizar la secundaria, él se hiciese cargo del negocio familiar en la fábrica textil. En Zúrich llegó el amor de su vida, Anna Bertha Ludwig. El 19 de enero de 1872 se casaron en Apeldoorn. En 1894, Röntgen fue nombrado rector de la universidad, lo que le permitió demostrar sus intereses en otros campos distintos a la física. Röntgen se interesó por estudiar la naturaleza de los rayos catódicos y le solicitó a Rumforth y Crookes que le facilitaran sus inventos para poder seguir con su investigación. Gracias a esto, Röntgen comenzó con sus experimentos, lo cual tuvo como desenlace el descubrimiento de los rayos X. El 8 de noviembre de 1895, cuando se encontraba experimentando el poder de penetración de los rayos catódicos, Röntgen cubrió el tubo con una funda de cartón negro a fin de eliminar la fluorescencia. Sin embargo, esta continuó como un débil resplandor amarillo verdoso a lo lejos. Sobre un banco próximo había un pequeño cartón con una solución de cristales de platino cianuro de bario. Observó que al apagar el tubo, el cartón se oscurecía y al volver a encenderlo, el cartón volvía a resplandecer. Apartó más lejos el cartón y comprobó que la fluorescencia se seguía produciendo. Esto llamó su atención, marcando el inicio del descubrimiento. Cuando quiso documentarlo con fotografías, se dio cuenta de que estaban veladas las películas fotográficas. El acontecimiento detonante fue que al accionar el tubo y colocarse detrás de una puerta con la pantalla de platino cianuro de bario, quedó enmarcado en esta el pomo de la puerta. Siguió haciendo experimentos y observó que estos rayos atravesaban distintos tipos de materiales, como papel, madera, una delgada lámina de aluminio, etc. Pero el plomo no. Decidió llamar a este descubrimiento rayos incógnita, porque eran algo desconocido. En 1901 se le otorga el primer premio Nobel de Física, esto desencadenando discusiones sobre quién descubrió los rayos X primero, y algunos investigadores reclamaban su autoría. Quien tampoco se encontraba muy contenta era la esposa, que se sintió muy afectada al ver una foto de sus huesos y le dijo a Röntgen: «Me has mostrado mi muerte».
Al morir su esposa en 1919, Röntgen se retira de la docencia y se dedica a pensar en su testamento. Sus publicaciones científicas y la medalla del Premio Nobel iban a ser legadas a la Universidad de Würzburg, pero la recopilación de sus notas y documentos científicos investigativos debían ser quemados para proteger su privacidad. Finalmente, fallece Röntgen el 10 de febrero de 1923, a causa de un cáncer de colon rectal a la edad de 77 años. Mónico Sánchez Moreno fue un ingeniero eléctrico español pionero de la radiología, conocido como el inventor de un aparato portátil de rayos X y corriente de alta frecuencia en 1909. Marie Curie. En el año 1914 que se dio la guerra, los alemanes avanzaban a París. Marie Curie, una de las científicas más conocidas de la historia, decidió que su prioridad era poner a salvo el trabajo de su vida. Antes, la radiología no se le tomaba la debida importancia, debido a que no tenían un fin específico. Durante la rápida sucesión de eventos en 1914, había muchos problemas en el servicio de salud. El público francés se escandalizaba por la cantidad de vidas que se perdían tratando de transportar a los heridos a los hospitales, y eso le llamó la atención a Curie. Ella solucionó este problema inventando los primeros autos asistenciales radiológicos. En la guerra, morían demasiadas personas y también se daban una gran cantidad de amputaciones por objetos extraños. Y como antes no existía cómo ver dónde se alojaban dichos objetos, lo hacían a sí mismo y los pacientes morían por sepsis. Con la ayuda de los autos asistenciales, se lograban localizar al instante, gracias a este asombroso avance. Curie necesitaba el apoyo de personas para seguir adelante con este avance. Hacían falta más coches, personal que fuera entrenado para utilizar la maquinaria, ya que el ejército francés nunca le dio respuesta. Ella acudió a la Unión de Mujeres de Francia, que le dio grandes fondos y entrenó a 150 mujeres para que operaran estos equipos. Cuando terminó la guerra, muchas vidas fueron salvadas gracias a la ayuda de los rayos X. Después de ahí, toman popularidad y se empiezan a usar como herramienta en la medicina para fines diagnósticos. El entusiasmo que rodeó el descubrimiento de los rayos X abrió una puerta a aplicaciones populares y lucrativas. Con la fluoroscopía o la visión de rayos X, el público en general pudo observar el poder de los rayos X. Quien convirtió los hallazgos científicos de los rayos X fue Thomas Alva Edison, inventor estadounidense nacido en 1847. Con el señor Edison, cuyo mérito no discute nadie, siempre es necesario matizar cosas. Edison fue, ante todo, lo que hoy se llama un emprendedor y un empresario. Eso no le desmerece en absoluto, pero sí es necesario tenerlo en cuenta para entender su forma de actuar, siempre con ánimo de lucro y en términos de competencia en un mercado limitado. Lo que motivó a Edison a la creación del fluoroscopio fue el fallido intento de patentizar el descubrimiento de Röntgen. En mayo de 1896, Edison montó un espectáculo especial sobre los rayos Röntgen en la nueva exposición de luz eléctrica, en la ciudad de Nueva York. Los visitantes podían echar un vistazo dentro de sus propios cuerpos. Una fiebre real se propagó por todo el mundo. El uso comercial de la tecnología de rayos X convirtió a la ciencia en una especie de espectáculo. No existía la necesidad de ocuparse con sensatez de la peligrosa radiación. El desconocimiento de los efectos negativos resultado de la exposición a los rayos X llevó a que médicos, investigadores y público en general se expusieran despreocupadamente a la radiación. Todo el espectáculo que se había montado llegó a su fin, después que aquel ayudante, Clarence Daly, que comenzó como soplador de vidrio construyendo las primeras lámparas de Edison, murió a causa de la radiación. En 1900 comenzó a mostrar las primeras lesiones en la piel de sus manos y cara. Por la noche, y con el fin de aliviar sus dolores, dormía con las dos manos en agua. Tras ello, llegaron las amputaciones de ambos brazos, y su muerte debido a la metástasis acaecida en 1904, y a la edad de 39 años, 8 años después de experimentar con la radiación.
La tomografía asistida por computadora o tomografía axial computarizada significó un gran paso adelante en el diagnóstico médico no invasivo desde que Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en 1895. Su principal artífice fue Gottfried Hünsfeld, un científico sin título universitario, un inglés típico del que nadie diría que podría ganar el Nobel. Sin embargo, esta persona, sin grandes pretensiones en la vida, logró colmar el deseo de los médicos de ver en secciones el interior del cuerpo humano, sin superposición y sin abrirlo. Desde entonces, millones de enfermos de todo el mundo se han beneficiado de sus ideas y de su trabajo. Gottfried Newbold Hünsfeld nació el 28 de agosto de 1919 en Newark, una aldea del centro de Inglaterra. Era el más pequeño de sus 5 hermanos y desde niño se sintió atraído por las máquinas y artefactos eléctricos que le rodeaban y experimentó con ellos de forma autodidacta, destripándolos y volviéndolos a montar. Realizó sus primeros estudios en el Magnus Grammar School de Newark. Iniciada la Segunda Guerra Mundial e interesado en los aviones, se alistó en la RAF como voluntario en la reserva. Aprovechó para hacer un curso y obtuvo el título de mecánico especialista en radares. En 1951 se unió al equipo EMI, Electro Musical Industries, en Middlesex, donde trabajó durante un tiempo en radares y armas guiadas y luego dirigió un pequeño laboratorio de diseño. Durante este tiempo se interesó particularmente en las computadoras, cuyo desarrollo se encontraba en esos momentos en sus comienzos. El reconocimiento automático de patrones era un tema importante. En el año 1967, mientras exploraba varios aspectos de esta técnica y su potencial, se le ocurrió la idea del EMI Scanner y el método de cálculo. Aunque EMI estaba ganando mucho dinero con la música, especialmente con el éxito de los Beatles, su director, John Reed, dio la libertad a Hünsfeld estableciendo un fondo para financiar sus proyectos. Volviendo a la labor de Hünsfeld, él sabía que las radiografías proporcionan una información fundamentalmente bidimensional, en la que la profundidad se perdía por la dificultad de distinguir las diferentes densidades de las distintas estructuras. Pero, si se era capaz de realizar varias radiografías dentro de distintos ángulos, se podía extraer esa información que se podía materializar en una imagen tridimensional mediante el uso de una computadora. De forma independiente y tras superar muchas frustraciones, Hünsfeld llegó a crear el primer tomógrafo o escáner cerebral de rayos X en 1967. Los primeros aparatos que Hünsfeld construyó tardaban en hacer la tomografía 9 días, a los que había que sumar las 2 horas que necesitaba la computadora para procesar los datos. Para seguir la investigación, EMI buscó la complicidad y financiación del Departamento de Salud y Seguridad Social en 1909. La primera persona en ser escaneada fue una mujer de 41 años con el diagnóstico de un posible tumor en el lóbulo frontal. 2 días después tenían ya una imagen en la que se veía perfectamente el tumor en la parte izquierda del lóbulo frontal. Escáneres posteriores demostraron que el sistema era lo suficientemente sensible para distinguir entre los tejidos normales y patológicos. Hünsfeld continuó mejorando su invención y en 1972 ya había construido el primer escáner para el cuerpo entero a la vez que obtuvo la patente. Las imágenes obtenidas presentaban diferentes tonos de gris que se medían en unidades llamadas Hünsfeld. La escala Hünsfeld, pues, nos informa de los diferentes niveles de radiodensidad de los tejidos humanos. Hünsfeld continuó mejorando su invento y construyó 5 prototipos de escáner de cerebro y cuerpo entero mucho más sofisticados hasta 1976. Se mejoró el mecanismo de escaneo, se desarrollaron algoritmos de procesamiento de datos más rápidos y se trató de abaratar los costes. A finales de los años 70 ya había 18 compañías que ofrecían equipos de tomografía computarizada, entre las que se encontraba Siemens y General Electric. Hubo una guerra de patentes, pero está claro que sin el genio de un ingeniero, el apoyo de EMI y el dinero generado por los Beatles, junto con las ayudas oficiales a la investigación de Gran Bretaña, no hubiera sido posible la tomografía computarizada.
Huntsville siguió trabajando para la EMI como jefe del área de investigación médica. En 1979 se le otorgó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología que compartió con Alan Cormack. En ese mismo año recibió el título honorífico de Comandante de la Orden del Imperio Británico y en 1981 se le concedió el título de Sir. En 1986 se jubiló, pero continuó desarrollando una intensa actividad. Finalmente, fallece con 84 años a causa de una enfermedad pulmonar el 12 de agosto de 2004 en el Hospital Nueva Victoria de Kingston, en Londres.